Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Vamos a comenzar declarando. Tomen sus Biblias, sosténganla. Vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las a tinieblas su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de a la Dios oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Le hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte, de riqueza de riqueza y no de pobreza, y no de pobreza, de salud de salud y no de enfermedad. y no de enfermedad. Porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de a mi ángeles disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. con el Espíritu Santo de la promesa. El que levantó de los muertos a Jesús El que levantó de los muertos a Jesús mora en mí mora en mí y me perfecciona cada y día. me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, la preciosa, siempre viva, siempre viva, fructífera fructífera y poderosa semilla y poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, 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 nunca más nunca más seré el mismo. seré el mismo. Amén. Amén. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Estábamos viendo ya desde hace un par de semanas acerca de los deberes cristianos. Recalcábamos el hecho de que la epístola a los romanos es la más universal de todas las epístolas. Porque fue escrita por Pablo y nos habla de una manera muy directa porque nos parecemos mucho al público al que estaba dirigida la epístola. Pablo le escribe esta carta a personas a las que nunca había visto, a las que no conocía personalmente, jamás estuvo en Roma, no sabía nada acerca de la realidad de los hermanos en Roma, su estilo de vida, la manera en que manejaban la liturgia en sus reuniones, nada. Así que las cosas que él les escribe y les asevera no tienen nada que ver con lo que los hermanos en Roma hicieran o dejaran de hacer. Todo era una realidad solamente por lo que Jesús había hecho en la cruz. Y la epístola de los romanos tiene esa particularidad. Y por eso es que habla directamente a todos. Porque Pablo intenta cubrir todas las bases. Tiene 16 capítulos y los primeros 12 están dedicados exclusivamente a hablar de lo que Dios hizo. Por qué lo hizo, cómo fue que él empezó, el pacto con Abraham, la justificación por la fe. Y recién a partir del capítulo 12 empieza a hablar de lo que nosotros tenemos que hacer. Dando a entender que en nuestra vida en Dios, para poder crecer, es mucho más el tiempo, 3 veces más el tiempo que debemos dedicar a meditar, a aprender, a reflexionar en qué es lo que Él ha hecho por nosotros, cómo nos ha amado, qué es lo que nos ha dado y una cuarta parte en qué es lo que nos toca hacer. La mayoría de creyentes no lo hace así. La mayoría de creyentes llegan a la iglesia y de inmediato los empiezan a llenar de reglas, de deberes, de cosas que tienen que hacer para agradar a Dios, y ellos, con la mejor de las intenciones, y como cualquier niño al que tú le estás enseñando algo y quiere agradar, pues buscan
buscan hacer lo que les están diciendo, ¿no? Entonces le dicen que si para agradar a Dios tienen que estar sentados en la banca de la iglesia todos los días que hay una reunión, lo van a hacer. Que si tienen que dar el 10, el 20% de sus ganancias, lo van a pensar, pero tal vez unos lo hagan, tal vez otros no. Si les dicen de que tienen que dejar de ir a fiestas y bailar y escuchar cierto tipo de música, lo van a hacer. Que tienen que vestirse de determinada manera, que el maquillaje y el acondicionador son del diablo, lo van a hacer, ¿no? Y así. Y cosas, y lo hacen con el deseo de agradar a Dios, pero realmente Dios no se fija en ninguna de esas cosas. ¿Cómo agradas a Dios? Primero que nada creyéndole, porque la misma Biblia lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no importa qué tanto hagas, si no le crees, no le agradas. Así seas la persona más puntual, te vayas a todos los cultos, pero si no le crees, ahora tú puedes ir a todos los cultos creyendo que Dios es severo, es duro, es castigador, es malvado, pero ese mismo versículo no queda ahí, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no solo es creer en Dios, es que tienes que creer lo correcto respecto a Él. Que cuando tú te estás acercando, tienes que tener la confianza de que Él quiere venir a tu encuentro, de que Él quiere recibirte. No de que te está mirando con repugnancia, con asco, irritado. Ay, viene otra vez, ¿qué me va a pedir ahora? No, no te ve así. Los padres lo entendemos bien. No, nuestros hijos nos pueden pedir mil cosas y no lo tomamos como interesado, solamente me busca para... No, lo tomamos normal, lo tomamos bien porque son nuestros hijos. O sea, Dios es igual, Dios no se cansa, no se fastidia de que sus hijos se acerquen a pedirle. No solo no se fastidia, no se cansa, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es ese tipo de personas que les gusta dar, que muestran su amor dando. Hay gente así, ¿no? Hay gente que tal vez no habla mucho, no es de andar diciendo te amo y eso, pero son de dar cosas. Bueno, Dios es ese tipo de personas. Juan 3:16, lo decíamos la semana pasada, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y decíamos que en ese acto de dar, Dios no es de esos que dan pingüinadas, le llaman, ¿no? Que dan cositas, chucherías ahí, detallitos. No, Dios es de los que dan joya, Ferrari. Dios es de los que dan cosas valiosas. Dios no a un ángel raro, no a un ángel distraído que vio por allí y le dijo, hey, ven, vas a ir a morir por los hombres. No, dio al unigénito, al único en su género, al ser más valioso por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único en su género, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces tenemos que tener claro con quién estamos tratando, a quién nos estamos acercando y cuál es su actitud cuando lo hacemos. Porque si eso no está firme en nuestro corazón, es complicado que cualquier cosa que hagamos le agrade. No, pero yo me esfuerzo por ser buena persona, hermano. Mira, la Biblia está llena de ejemplos de gente a la que Dios resistió y rechazó, que se acercaron en sus propias fuerzas, con sus buenas obras. Y eso fue desde el principio, ¿eh? Vienen Caín y Abel y ambos traen una ofrenda. Caín trae el fruto de la tierra, su esfuerzo, su trabajo, sangre, sudor y lágrimas, a lo Winston Churchill.
todos los días que se pasó arando la tierra, cuidando las semillas, que las aves no las roben, cuidando que las plantas crezcan, toda esa labor, todo ese esfuerzo, eso fue lo que le trajo a Dios. Abel no. Abel trajo de la cría de las ovejas el más gordito. ¿Qué tanta diferencia hay en el esfuerzo, en el trabajo de un labrador y de un pastor de ovejas? ¿Quién trabaja más? ¿Quién se esfuerza más? Obviamente un labrador. Tiene que arar la tierra, tiene que sembrar la semilla, tiene que regar. Es un trabajo de varios días. El pastor de oveja saca las ovejas, las lleva a un pasto, las suelta y listo, las ovejas hacen lo suyo. No es que él arranca el pasto y se lo mete en la boca. No es que él, para que se apareen, tiene que cargar a la oveja y llevarla y presentarla con la... No. Las ovejas hacen lo suyo, simplemente su tremendo esfuerzo es llevarlas y soltarlas para que coman. Hay cuadros, hay imágenes de pastores, las ovejas allí pastando y ellos a la sombra de un árbol tocando, ¿no?, un instrumento de viento o de cuerda. Porque ¿qué otra cosa van a hacer mientras las ovejas comen? Nada. Simplemente esperar. Es una labor mucho más descansada, demanda mucho menos esfuerzo. Y sin embargo Dios vio con mucho más agrado la ofrenda de Abel que la de Caín. Dios da gracia a los humildes, a los altivos los mira de lejos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él va a estar allí, crea que Él lo espera, que Él quiere verlo, que Él quiere recibirlo y que es galardonador. Y no lo espera enojado, no lo espera con reclamos, no lo espera con reproches, lo espera feliz. El hijo pródigo de la parábola volvió a casa no porque estuviera arrepentido, ni porque tuviera algún tipo de remordimiento. Volvía a casa porque tenía hambre. Y porque en el trabajo en el que estaba, alimentando cerdos, lo más humillante para un judío, no podía ni siquiera comer lo que los cerdos comían. Y se acordó que los sirvientes de su casa comían bien. Decidió regresar a su casa para ser sirviente allí. Total, ya era sirviente donde estaba alimentando cerdos, pero al menos allí iba a comer bien. Y recién allí prepara su speech, su discurso, su floro. Le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Recíbeme como sirviente, recíbeme como trabajador. La escritura dice que cuando su padre lo vio venir a lo lejos, corrió, se abalanzó sobre su cuello, lo abrazó, lo besó, él empezó con su discurso. Padre, he pecado. El padre no lo dejó ni terminar el discurso. Mandó a llamar a los criados, que le pongan vestido, que le pongan anillo. Ahora, el hijo venía de alimentar cerdos. No sé cuántos han tenido la oportunidad de pasar por un lugar donde crían cerdos. No es agradable. El olor es horrible. Yo trabajaba un tiempo para el Ore y me dieron la zona colindante al camal de hierbateros. Y a veces llegaban los camiones. Y yo no necesitaba ver los camiones para saber si eran vacas o eran cerdos lo que estaban llevando. Eso te enterabas a una cuadra. Pues las vacas sentías el olor, es un olor distinto. De los cerdos, no se podía. Tenías que aguantar la respiración y pasar, porque si no era darme vuelta 3 cuadras más. Una peste horrible. Y el hijo venía con ese olor impregnado. Es que el padre se abalanzara y lo besara. No sé, yo creo que buena parte de los padres, por más que lo quisieran, se hubieran acercado. ¡Hijo!
Padre, sí, pero mira, después hablamos, anda, báñate un rato, por favor, porque... Y de ahí hablamos, ¿eh? Báñate, anda. No lo recibió así. No le hizo cara de asco. Lo abrazó, lo besó. Hizo que le pongan vestido, calzado, anillo. Y si reparan, todo eso antes de bañarse. Escucho a un montón de personas bien intencionadas en diferentes congregaciones decirle a la gente, a los pecadores, que deben dejar de pecar y acercarse al Señor. No, así no funciona. Si pudieran dejar de pecar, ¿para qué necesitan al Señor? No necesitan dejar de pecar, vengan así como están. Jesús mismo lo dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo les daré descanso. Primero que nada, entonces, tenemos que creer, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Acercarnos confiadamente, como dice la Escritura. Acercaos confiadamente ante el trono de gracia para hallar gracia y oportuno socorro para vuestras almas. Tenemos que venir de esa forma, con confianza. A David se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Mucha gente lo estudia y trata de ver cuál era el secreto, porque perfecto no era, ¿no? Estaba bien lejos de ser perfecto. De nuevo, no cometió errores, cometió horrores. No metía la pata, él metía las 4 y con ganas y hasta el fondo. Saúl le fue quitado el reino por una obediencia a medias. Dios le dijo, ve y destruye todo Amalek. Saúl dejó vivo lo mejor de ganado y al rey. Lo demás lo destruyó, o sea, obedeció a medias. Y se le quitó el trono, perdió el reino. Y todavía se le dijo, ¿no? Se complace Jehová en que se obedezca a su palabra o en los sacrificios. Y ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por una obediencia a medias, fuera. David no fue que obedeció a medias. David en una se fue contra 3 de los 10 principales. A Dios le dio a Israel en total 613 mandamientos, pero 10 los escribió con su dedo en la piedra. Eran importantes entonces, ¿no? Está bien, todos eran importantes, todos eran una unidad, pero si esos 10 los escribió él mismo con su dedo en una piedra, había que darles una importancia mayúscula. Bueno, David se fue de esos escritos en la piedra, 3 en una. Pero no les quitaba el reino. Es más, a él se le da la promesa de que un heredero suyo estaría siempre sobre el trono de Israel, y esa promesa se cumple con Cristo Jesús. Un descendiente suyo estaría siempre sentado en el trono. ¿Qué era lo que tenía de especial? ¿Por qué Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón? David era un fresco con Dios. A varios, cuando hemos hablado personalmente, cuando hemos hablado por videollamadas, les he dicho para que la gracia, porque algunos venimos de contextos religiosos, de iglesias un poco legalistas, y entrar directo a la gracia les costaba. Y les decía que no sé, me cuesta porque siento que falta algo. Digo, mira, te voy a dar un tip para que esto pueda fluir, para que puedas entrar, para que tienes que ser poquito conchudo. ¿Qué? Sí, tienes que ser un poco fresco, te tienen que resbalar las cosas, sobre todo cuando te equivoques. Tienes que ser menos dramático, tienes que ser más
es con confianza. No, pero es que no puede ser, porque si uno falla, uno tiene que arrepentirse. Ya, es que vamos primero a poner las cosas en su dimensión correcta. ¿Qué es lo que pasó? Pequé. Ya, ¿qué es pecar? Pecar estrictamente significa errar al blanco. Eso es todo lo que significa la palabra pecar. Suena fuerte cuando hablan, hay pecado en la iglesia. ¿Qué quiere decir? La iglesia falló. Es como antiguamente habían estas competencias de arco y flecha y ponían un blanco allí, un círculo con una bola roja al centro y luego seguía líneas de diferentes colores. Y entonces cuando lanzaban la flecha, si no le daba al círculo rojo del centro, lo que decían de ese arquero es que había pecado. Ese arquero había pecado y si varias veces la lanzaba lejos era un pecador. ¿Por qué? Porque no le había dado al centro, le había errado al blanco. Eso significa la palabra pecado. Las personas a veces, ahora, vamos a ponerlo en la dimensión correcta. Tienes un hijo que está practicando y no le da al blanco. ¿Lo maldices? ¿Le pegas? ¿Te enojas? ¿Qué haces con él? ¿Cuál sería tu reacción? De ver a tu hijo que está lanzando flechas y no logra darle al blanco. Es un burro, nunca vas a poder. ¿Le dirías eso? No, o sea, creo que cualquiera de nosotros diría, no te haces, ya casi le das, mira, cayó cerca. Tú puedes, relájate, no te pongas tenso. Siéntate, sube un poquito la mano, le das algunas indicaciones técnicas. Mira, fue muy abajo, levanta un poquito más para que le... Más bien, haces que baje la tensión, que no se afane, que no se ponga tenso, porque bueno, casi le va a dar. Dios es así. No, pero la escritura dice que Él es santo y el pecado no puede estar en su presencia. Que Él aborrece el pecado. Sí, Él aborrece el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que Satanás utiliza para oprimir a las personas. Por eso aborrece el pecado. Pero ama al ser humano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que Dios hizo entonces? Bueno, va a ser imposible que ellos le acierten al blanco. Hizo un intercambio. Al que no conoció pecado, refiriéndose a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué es lo que ocurrió? Un intercambio. ¿Cuál era nuestro problema? Que siempre íbamos a fallar. ¿Por qué? No porque no lo intentáramos, no porque no quisiéramos, no porque no nos esforzáramos, sino simplemente porque teníamos alguna discapacidad que nos iba a ser imposible acertar. Por ahí que éramos ciegos, por ahí que teníamos una mano muy corta, algo que nos iba a impedir, por más que quisiéramos, acertar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Un intercambio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Su Hijo ocupó nuestro lugar, su Hijo llevó nuestro puntaje y su puntaje nos fue adjudicado. No necesitas acertar, Él ya acertó. Ya tienes ese puntaje a tu favor. Te mereces los premios, pero no me lo gané, correcto. No me lo merezco, exacto. No soy digno, bienvenido a la raza humana. Nadie lo es. En el libro de Apocalipsis hay una parte en la que un libro y tenían que abrirse los sellos y se buscó en la tierra, en el agua, en todas partes, en el cielo, y no se halló a ninguno que fuera digno de abrir los sellos.
Y Juan estaba viendo eso en visión y se puso a llorar. Y alguien que estaba allí le dijo, no llores. El león de la tribu de Judá. Él es digno. Y apareció el Cordero y abrió los sellos. Él es el único digno. ¿Cuál es nuestra parte? Creerle. Creer en su amor. Confiar en su bondad. En su misericordia, en su trato cordial ante nuestra miseria. Hay personas que son déspotas, que son despectivas con quienes ven inferiores a ellos, que no pierden la ocasión de humillar a otros. Pero Dios no es así. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Verdad? Si alguien está en una posición superior con el resto es Él. Y sin embargo, Él no humilla. Él es cordial. Él no se tapa la nariz. Él viene, abraza y cubre. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, hermanos, os ruego, Romanos 12:1, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras traducciones dice que es vuestro verdadero sacerdocio. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo que Dios te está anticipando. Lo que yo tengo no solo va a ser bueno. Porque yo recuerdo cuando estaba niño que mi padre aquí presente traía unas hierbas que, según él decía, eran muy buenas para la salud. Pero eran horribles. Eran asquerosas. Yo me acuerdo que tomábamos y sentía el sabor hasta 3 horas después por mi garganta. ¿Cómo se llama esa cosa? Ercapura, no me acuerdo qué hierbas eran. Pero era... Bueno, era algo bueno. De hecho, creo que era bueno, pero no era agradable, ¿no? Era horrible. La buena voluntad de Dios, y te anticipa, va a ser agradable. Te va a gustar. No va a ser algo que esto te hace bien, así que cómelo. ¿No? Cómete las verduras. No. Va a ser algo que vas a disfrutar. Y va a ser perfecto. O sea, para ti va a encajar. Va a sacar lo mejor de ti. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo llega? ¿Cómo se puede manifestar? No os conforméis, no te dejes moldear por este siglo, por este mundo. Las personas en este mundo, la gran mayoría, desgraciadamente, están rotas, están heridas. Y la mayoría de sus ideas, de sus palabras, de sus pensamientos, parten de una herida. Parten de no querer sentir dolor. Y entonces lo que te aconsejan no es para ir y conquistar algo, es para no sufrir, no perder. Muchas veces ese consejo es, tienes que ser más duro. No puede ser así. Y es que eso te pasa porque tú eres muy inocente, muy confiado, muy abierto. Tú tienes que ser más duro, más cerrado. Así. Y mucha gente toma ese consejo. Ese consejo tiene una pequeña falla. Sí, si tú te endureces, va a ser más difícil que te lastimen. No vas a sentir tanto dolor. Pero te voy diciendo algo que la mayoría no se da cuenta hasta muy tarde. No solo es dolor lo que no vas a sentir. No vas a sentir dolor, pero tampoco vas a sentir alegría como antes la sentías.
tampoco vas a sentir placer como antes lo sentías, tampoco vas a sentir amor como antes lo sentías. Cuando te das cuenta, ya no sientes nada. ¿Por qué? Porque si te insensibilizas a algo, no te estás insensibilizando solamente a una emoción, te estás insensibilizando a todas. Te estás cerrando a todo. Me he topado con mucha gente que tomó ese camino y les ha costado una barbaridad, y a algunos no les ha alcanzado la vida para poder regresar de allí. No lo hagan. Si alguien está pensando que es una buena opción, que se oye interesante, perdón por pincharte el globo, pero no va a ser como lo supones. Es un engaño del enemigo para oprimir a las personas, porque claro, pasa el tiempo y la gente se da cuenta que sí, ya no te lastima, no te engaña, pero ya tampoco disfrutas. Antes salías y hacías cosas y te divertías, ahora ya no sientes igual. Y claro, no atan los cabos, no se dan cuenta dónde empezó eso, piensan, bueno, será que estoy preocupado, serán otras cosas, pero no, es esa decisión. Te endureciste a algo, pero no te endureces a una sola cosa, te endureces a todo. No os conforméis a este siglo, no te dejes moldear por este siglo. No dejes que las ideas de los demás, por más fabulosas que suenen, te definan. No dejes que lo que otros hagan cambie tu esencia. Si lo que otros hacen, ya sea bueno o malo, tiene la capacidad de cambiar quién eres, entonces tu vida no te pertenece. Tu felicidad no es tuya, depende de lo que los demás hagan. Si depende de lo que los demás hacen para estar feliz o para enojarte, es demasiado poder que le estás dando a otros. No os conforméis, no te dejes moldear, no dejes que este mundo te diga cómo pensar, cómo sentir, cómo votar, ya saben. No dejes que te digan cómo votar. Ojo a la mano con la que lo estoy diciendo. No dejes que te... No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En él se usa constantemente una frase, no, que le han lavado el cerebro, pero la mayoría de veces está mal usada, porque no es que les lavan el cerebro, al contrario, se los embarran. Se los ensucian, le meten ideas que son como el diálogo cortado en Shrek, ¿no? Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura y suena, ya. Ideas que son así. Ideas que no. Mucha gente dice a veces, todas las ideas son respetables. Perdón, pero no. Las personas son dignas de respeto porque son imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? A las personas hay que respetarlas. Todas las personas tienen una dignidad y merecen un respeto. Las ideas son 3 puntos aparte. Ese es otro tema. Hay ideas que son geniales y hay ideas que son una absoluta estupidez. No merecen ningún respeto. No merecen ninguna consideración. No, pero no. Estoy hablando de ideas. Yo a las personas las puedo respetar, las puedo amar. Las bendigo, puedo orar por ellas. Pero hay ideas que son despreciables. Sencillamente. Y si una idea es probadamente mala, ¿para qué sostenerla? O sea, hay ideas, hay cosas que
que no necesitas ni probarlas porque ya un montón de gente lo intentó y salieron mal. Entonces no es la gente, es la idea en sí, es el concepto, el plan en sí está mal. Pero bueno. No os conforméis a este siglo, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, necesitamos un lavado de cerebro porque nos lo han embarrado y el agua con el que debemos lavar, ¿no?, es el agua de la palabra. Jesús en determinada ocasión le dijo a sus discípulos que ellos ya estaban limpios por la palabra que Él les había hablado. Cuando les lavó los pies en la última reunión, que les iba a lavar los pies y Pedro le dijo, no Señor, ¿tú cómo me vas a lavar los pies a mí? Y Jesús le dijo, Pedro, déjame, porque si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Ah, no, entonces lávame también la cabeza y todo el cuerpo. Ustedes ya están limpios, ¿no?, por la palabra que yo les he hablado. El que está limpio no necesita sino lavarse solamente los pies. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios, en la Escritura nos dice que la fe es. No dice que viene, dice que es. O sea, la fe existe, viene a existir, viene a forjarse, viene a nacer por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Hermana, ¿cómo sé si estoy en una buena iglesia o no? Si el lugar donde tú estás, lo que te están enseñando, lo que te están hablando, te trae convicción, porque ¿cómo sé si tengo fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Ay, yo tengo certeza en que todos vamos a morir algún día, ¿no? De lo que se espera de parte de Dios, esperar cosas buenas, ¿eh? No que, ay, yo espero, me está doliendo la rodilla, y va a llover porque cada que me duele la rodilla. No ese tipo de cosas. No es cualquier creencia, ¿eh? Creer lo que Dios promete. La fe es la certeza de lo que se espera. Por ejemplo, yo empiezo a creerle a Dios, estoy mal de salud, los médicos ya me dijeron, no sabe qué, hasta aquí podemos decir, usted ya tiene eso y con eso se va a morir. Pero bueno, los médicos no pueden hacer nada, pero Dios sí. Y entonces empiezo a creer y empiezo a albergar ese deseo y esa esperanza que digo, Señor, si tú sanaste a tanta gente antes, puedes sanarla, ¿no? Y empiezo a llenarme y cada vez que leo en la Biblia cómo Él lo hacía, me voy convenciendo, digo, pero Él lo hacía tan fácil, ¿por qué no puede hacerlo por mí? Y piensas, bueno, de repente esas personas eran buenas personas, ¿no? Tal vez lo merecían, yo he hecho muchas cosas malas, pero cuando pasas la palabra te das cuenta que no es que ellos fueran maravillosa gente. Varios de ellos tenían errores, algunos incluso en su momento Jesús los sanó y les dijo, ahora ve y no peques más para que no te venga algo peor. O sea, no es que estaban ahí, se lo habían ganado, se lo merecían, no era ese el tema. Y te vas dando cuenta de que es su bondad, es su amor, Él es así, a Él le gusta, Él quiere hacerlo. Se acercó un tipo y le dijo, si quieres, puedes sanarme. ¿Por qué le dijo eso? Porque Él sabía que Jesús podía hacerlo. Le habían contado que Él había limpiado a otros leprosos. Le dijo, si quieres. Y Jesús lo miró y dijo, quiero, sé limpio. Su deseo está allí. Y vas viendo eso y vas descubriendo y en tu corazón se va forjando esa convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Si tú estás en un lugar y lo que escuchas, lo que se te está hablando, hace que te acerques más a Dios, que vayas confiando y creyendo cada vez más en Él, en lo que Él es capaz de hacer por ti. Porque puede que estés yendo a un lugar y te vayan convenciendo y te dicen, no, pero estoy haciendo muchas cosas, desde que estoy aquí, estoy haciendo muchas cosas para con Dios. Ya, hay un tema ahí. Si de lo que se trata es de todo lo que tú estás haciendo para Dios, es ley. Claro, estás emocionado ahora porque sientes que te acercas a Dios. El problema con la ley, y lo hemos leído acá mismo en Romanos, dice, de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas.
Entonces, si tu relación con Dios está basada en lo que tú eres capaz de hacer o dejar de hacer, es ley. Pero tu relación con Dios se empieza a fundamentar en lo que Él ha hecho por ti, en quién Él ha hecho que tú seas delante de Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Yo soy un pecador, salvo por gracia. ¿No es lo que Dios dice? Dios dice que eres justicia de Dios en Él. No dice pecador, salvo por gracia. Dice, eres mi justicia en Cristo Jesús. Si empieza a generar esa convicción, esa fe, empezar a romper límites y a ver que Dios es capaz de hacer exactamente lo que su palabra dice que Él puede hacer, estás en el lugar correcto. Si todo se está apoyando en lo que tú puedes hacer, cuidado. Y si en lugar de eso, cada que vas sales con más miedo del que tenías antes de llegar, vete. Directamente. Vete de allí. Porque si no, solo no es que tienes más fe, sino que lo que empiezas a tener es miedo. Ya eso está, no es ni siquiera que está un poquito mal, está recontra mal. ¿Ya? Y hay muchos lugares donde a la gente lo que hacen es meterle miedo. Dios no usa el miedo. Y no solo no usa el miedo. Te voy a decir por qué nunca lo usa. No, pero alguna vez, ¿no? Porque los padres en algún momento, pues para que los hijos no hagan algo, les decimos algo, ¿no? Mira, no salgas a la noche porque si no hay un lobo ahí afuera que te va a comer. Chiquito anda ahí todo traumado. Bueno, Dios no hace ese tipo de cosas. Porque el miedo funciona exactamente en la misma frecuencia que la fe. El miedo es fe invertida. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es convencerse de que Dios es capaz de hacer exactamente lo que dice. El miedo es lo contrario. El miedo viene por oír y oír, no la voz de Dios, sino la voz de Satanás. Y si lo que la palabra trae, fe, y dice que el justo por su fe vivirá, y esa fe lo que va a generar en ti es vida, la vida que Dios te ha dado, la vida que Jesús tenía, lo que el miedo va a hacer es lo opuesto. El miedo te va a llevar a la muerte. El miedo es un sendero que va a ir degenerando y degradando tu imagen. La imagen y semejanza de Dios la va a transformar en otra cosa. Hay una gráfica muy clara en este mundo. Mira a una persona que cae en drogas. Míralo cómo es cuando recién empieza y míralo varios años después. Dime si se parece en algo. ¿Se parece? ¿Se parece a la persona que veías al principio? Lo ves con pérdida de peso terrible, lo ves los ojos hundidos, el color de piel diferente, totalmente descuidado. Antes tú veías a una persona, caramba, hasta cierto porte, por ahí se vestía de cierta forma y se podía meter en cualquier parte y encajaba. Ahora lo ves y es una cosa grotesca. Eso es lo que Satanás quiere hacer con el ser humano. Ese es su propósito, ese es su ensañamiento. Así los quiere llevar. Quiere deformar la imagen de Dios y degradarla. Y el miedo es un arma que usa mucho para eso. Porque como les digo, funciona en la misma frecuencia que la fe. El miedo y la fe se oponen. No puedes estar en ambas. Si te mueves por fe, si estás andando en fe, el miedo no va a tener entrada. Y si estás haciendo caso al miedo,
no vas a poder moverte en fe. Ahora, aunque funcionan en el mismo nivel y se oponen entre sí, la respuesta para el miedo no es la fe. El miedo no se quita con fe. El miedo no se corrige con fe. El miedo se corrige y se quita con amor. Juan 3:16. Juan 3:16, no. En la primera epístola de Juan nos va a decir que el que teme no ha sido perfeccionado en amor, porque Dios es amor. Entonces no es que nos forcemos a creer. ¿A qué se refiere con que no ha sido perfeccionado en amor? ¿Es que necesito amar más? No. Es que necesitas entender más y llenarte más del amor de Dios para ti. Así es que te perfeccionas en amor. No es en tu amor, es en su amor. Cuando eso crece en ti, el miedo se disipa y te puedes mover en fe. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Continúa, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si lees atentamente, vas a ir dándote cuenta de algunas cosas. Dice que las personas deben tener un alto concepto de sí mismo. No, hermano, ahí dice que no tenga más. Sí, dice, escucha, entiende, despacio, para que lo saques. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, debes tener un alto concepto de ti, pero no más. O sea, el concepto que tienes de ti mismo tiene que ser alto. ¿Y por qué insisto en esto? Porque si eres la imagen y semejanza de Dios, no te puedes ver a ti mismo como una cucaracha, porque Dios no es una cucaracha. Te tienes que ver como su imagen y semejanza, como su representante, como su embajador. Eres un embajador del reino de Jesucristo en este mundo. No puedes verte como poca cosa. No puedes hablar de ti mal. Imagínate que estás con un embajador y de repente lo encuentras ahí en la residencia, no sé, regando el jardín o haciendo algo, y se le cae la manguera. ¿Qué le dirías? ¡Ah, qué tarado! No le dirías eso. Te callas y por último, si te da risa, te ríes discretamente. Es un representante del país, no lo vas a ofender. Incluso si él mismo, te sorprendería si él mismo al cometer una torpeza dijera, ¡ah, qué tonto soy! Soy un burro, un inútil. Te quedarías pensando, ¿y este dónde salió? Porque los embajadores no suelen hablar así, no suelen haber sido educados. Están representando al país, tienen que dar la mejor cara del país. Son la publicidad de esa nación en otro país extranjero. No pueden hacer el ridículo. Aunque estamos acostumbrados a oír y a enterarnos de que hay gente que es colocada en embajadas como pagos a favores políticos, la realidad es que es una carrera. Es que la gente se prepara y estudia para trabajar de eso.
Normalmente tienen que conocer idiomas porque van a estar rodeados de... Si van a ir a un lugar, tienen que saber al menos la lengua porque se supone que se van a estar entrevistando con empresarios, con personas de allí, buscando atraer inversiones hacia su país, hacia el país que están representando. Nosotros somos embajadores de Dios. Entonces, el concepto que debemos tener de nosotros mismos no puede ser un concepto pequeño, miserable, fracasado. Tiene que ser un alto concepto. Y ahí es lo que dice. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un alto concepto de ti. Eres la imagen y semejanza de Dios. Eres representante de Dios en este mundo. Sí, piensa bien de ti, háblate bonito, trátate con cariño, pero no seas altanero ni soberbio. Eso es lo que quiere decir. No se trata de tener una cosita así antes doblado, no. Anda con presencia, pero no seas altanero, no seas soberbio. La gente a veces confunde humildad, primeramente lo confunden con pobreza. No, es que hay gente humilde. Y, gente humilde. Y son unos arrogantes, orgullosos de porquería. Y digo, ¿cuál humildes? Lo único que son es pobres. Esta gente humilde no es. Ahora, humilde no es sinónimo de pobreza. Y tampoco humilde quiere decir que te menoscabes o que te minimices. Oye, qué bueno lo que dice. No, yo en realidad... La humildad bíblica es que tú tengas un alto concepto de ti, que reconozcas la gloria que Dios ha puesto en ti. Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Tinieblas cubrirán la tierra, mas la luz de Cristo brillará en ti. A tu luz andarán las naciones. Sí, levántate, resplandece. No minimices. Eso no es ser humilde. ¿Qué es entonces ser humilde? Que si eres capaz de reconocer la grandeza que Dios ha puesto en ti, seas capaz también de reconocer que en otras personas Dios también ha puesto grandeza. Tal vez no igual que la tuya, pero ha puesto grandeza. Hay una parte de la Escritura donde habla de que Él ha hecho a sus estrellas y a cada una le da una diferente gloria, un diferente brillo. Dios es así. Somos parte del cuerpo, no podemos ser iguales. Es necesario que seamos diferentes para que podamos complementarnos. Él nos hizo así, nos hizo corporativos, parte de su cuerpo. La humildad es eso. La humildad es que tengas un alto concepto de ti, pero que también sepas honrar y reconocer las virtudes, los talentos, los dones, la grandeza que Dios ha puesto en las demás personas. Eso es ser humilde. No que te basurees ni que te minimices, que levantes a los otros. Eso es ser humilde. O sea, tienes un alto concepto de ti y eres capaz de levantar la imagen que otros tienen de sí mismos. Eso es ser humilde. Eso es lo que Jesús se refería cuando decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dime cuándo Jesús se minimizaba a sí mismo. O decía, no, yo solamente una cosita. No, no era así. Era un hombre que hablaba con autoridad, que caminaba con el porte de rey que tenía y que fue capaz de tomar a 12 personas que, si te pones a analizar a cada una de ellas, si tú pensabas formar un equipo para cambiar el mundo, de ninguna manera elegías alguno de esos. Todos tenían problemas. A Juan lo leemos, amados, el amor, es conocido como el discípulo del amor. Sí, pero ese Juan que está allí escribiendo la epístola no es el Juan que caminó con Jesús. El Juan que caminó con Jesús quería incendiar Samaria porque no los escucharon. Era un fosforito
Tanto así que Jesús le puso a él y a su hermano Jacobo los hijos del trueno. Cuando vinieron a darle esa gran idea de incendiar Samaria, porque no los escucharon predicar, Jesús se volteó y le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Oigan, chicos, ustedes no han entendido nada, ¿no? Yo estoy aquí hablándoles y ustedes: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma estos? Ustedes no saben de qué espíritu son. No han entendido nada. Yo no he venido a condenar al mundo, he venido a salvarlos. Déjenlos ahí. Ya más adelante recibirán. Y fue tal cual. No escucharon a Jesús, no escucharon a Juan y a Jacobo, pero escucharon a Felipe. Y Felipe incendió Samaria con el Evangelio. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pasa que cuando uno empieza a despertar y a darse cuenta lo especial, lo amado que es por Dios, algunas personas que constantemente han sido golpeadas en su autoestima, en su valor, que nunca los han validado, que todo el tiempo les han dicho: es un torpe, inútil, y de repente descubren de que no es así, que sí hay cosas valiosas, bonitas, maravillosas en ello. Si no están siendo instruidos en que todo esto es por el amor de Dios, y por ahí les empiezan a meter en la cabeza de que esto se debe a que ellos están haciendo las cosas bien, entonces empiezan a creer de que, es por mí. Y entonces empiezan a creer de que sí, Dios me bendice porque yo tengo fe. No exactamente. Dios te bendice porque Él es bueno. Porque a Él le gusta bendecir, porque Él se complace bendiciendo. Tú puedes recibir esa bendición, a diferencia de otros, porque tú le crees. Pero él quiere bendecir a todos. Él busca, intenta, se esfuerza por bendecir a todos. Algunos reciben y otros no. No porque Dios quiere que este sí reciba y el otro no, sino porque este sí le está creyendo y el otro no. Pero la razón de que seas bendecido por Él no es tu fe, es su amor. O sea, Dios no te está bendiciendo porque tú eres bueno. Dios te bendice porque Él es bueno. Y cuando esto a veces no está tan claro, entonces la gente se empieza a inflar como pez globo. Y empiezan a caminar. Y los empiezas a escuchar hasta cambiar el tono de la voz. Aleluya. Hermanos, vamos a hablar de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso dice: sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. O sea, si vas a empezar a creerte algo, no lo hagas basado en las cosas que haces. No te conviene hacerlo, porque va a ser muy fácil para Satanás revertir eso. O sea, si tú te estás apoyando, estás confiando en tu capacidad de ser fiel, de ser bueno, de ser obediente, se la pones bien fácil al enemigo, porque te empieza a bombardear, empiezas a fallar y te va a condenar. Ya no estás haciendo lo que hacías antes. Mira, ya no oras como orabas antes. No tienes fe. Estás dudando. Temor. Dejaste de creer. Ahora te va a pasar algo malo. Y entonces gente que estaba recibiendo bien de parte de Dios, de repente, como si se les hubiera volteado el santo. Como, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué ya no me escuchas? No, lo que pasa es que todo lo estabas apoyando sobre lo que tú haces. Dejaste de hacer, todo se fue al caño. Pero si tu confianza está puesta en su bondad, en su amor,
entonces ya no depende de lo que tú hagas y no importa lo que tú hagas. Y puedes estar totalmente confiado en que así aciertes o yerres, Él te va a seguir bendiciendo. Porque es tu Padre. Porque le place. Porque se deleita en hacerlo. Padres, ¿alimentas a sus hijos porque se lo merecen? ¿Porque son buenos? ¿Porque sacan buenas notas? ¿Los vistes por su desempeño en la escuela? ¿Porque tienen su cuarto bien ordenado? No lo haces por eso. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué los alimentas? ¿Por qué los vistes? ¿Por qué les das cosas que no son elementales? ¿Por qué les das juguetes? ¿Por qué le das un televisor? ¿Por qué le das ese tipo de cosas? ¿Se lo han ganado? ¿Se lo ganaron? Se los das como una muestra de tu amor. Se los das por ver una sonrisa en su rostro, por alegrarlos. Aunque se equivoquen, aunque fallen. Porque si no, el día que fallan, pues les quitas la ropa y los sacas calato a la calle, ¿no? Nadie hace eso. Si nosotros, siendo malos, como dijo Jesús, ¿no? ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Si le pide un pez, le da una serpiente. Si le pide un huevo, le da un escorpión. Y dijo, si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Pero si ustedes no harían algo así, ¿cómo se les puede ocurrir que Dios sí? Que no tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por hoy vamos a dejarlo ahí. Continuamos la próxima semana. Amén.